Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? En este video vamos a hablar un poco sobre algunas nociones básicas de narratología, ¿sí? De herramientas que podemos aplicar en el análisis de textos narrativos. Esencialmente tendríamos que tratar de llegar a poder diferenciar bien lo que es la historia y lo que es el relato. Pero vamos a ir por partes, vamos a empezar con unos conceptos un poco más básicos y vamos a ver si llegamos a eso, ¿sí? Si no es en este video será en el próximo. Bien, eh, en principio a grandes rasgos lo que nosotros tenemos que pensar que constituye la historia en un cuento o en una novela son los núcleos narrativos en orden cronológico. Es decir, las acciones principales de las que se compone el cuento o la novela en el orden en el que ocurrieron. Por decirlo de una manera sencilla, podríamos decir que la historia es lo que pasó. Bien, para eso tendríamos que pensar qué son esos núcleos narrativos o acciones principales. ¿Sí? Lo dejamos un segundito en suspenso. La otra cuestión, que es el relato, va a tener que ver con la forma en la que contamos eso que pasó. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una cosa. De esos dos conceptos, el de historia y el de relato, vamos a tratar de concentrarnos ahora en lo que es la historia, o sea, lo que pasó. Y que yo les dije recién era el conjunto de núcleos narrativos en orden cronológico. Bien, vamos a empezar por distinguir qué cosa sería un núcleo narrativo. ¿Sí? Una acción principal dentro de la narración. ¿De qué manera yo puedo reconocer que algo que pasa en un cuento es un núcleo narrativo o es una acción principal? Bien, en principio tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, cada verbo es posible que nombre una acción, ¿sí? Que introduzca un nuevo hecho, una nueva acción en el cuento. Ahora, ¿cada verbo va a ser un núcleo narrativo? No, no necesariamente. Porque el cuento, la novela, siempre va a tener eh, muchísimas catálisis o acciones secundarias o de telón de fondo, que son cosas que se cuentan para caracterizar el contexto, para caracterizar el tiempo y el lugar en el que ocurre la acción, para caracterizar a los personajes, ¿sí? Para darle profundidad tanto a los personajes que intervienen en la acción como al contexto en el que se desarrolla la acción, para que resulte más inmersivo, para que el lector sienta eso de que está como metido adentro del relato. Pero no todos son acciones que hacen avanzar el relato, no todo hace avanzar la acción. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que la narración siempre tiene una dimensión temporal, porque la lectura es temporal. Leer un texto siempre tiene una dimensión sintagmática, donde yo primero leo una cosa, después otra, después otra, después otra. La, las palabras las leo de a una, la oración las leo de a una, siempre en un orden. Entonces, las cosas que nos van a estar contando, yo las puedo organizar temporalmente. Primero pasa una cosa, después otra, después otra, después otra. Si yo agarrara cada una de esas oraciones, las puedo unir con un conector temporal, ¿sí? Como lo estoy haciendo en el ejemplo. Primero esto, después esto, después esto, después esto. Eso va a ser así con todas las oraciones, con las que nombren, con las que me estén introduciendo núcleos narrativos y con las que no. La diferencia principal
es que además de esta relación temporal que existe entre las partes de una narración, también existe una relación causal, es decir, relaciones de causa y consecuencia. Además de que una cosa pasa primero y otra pasa después, algunas cosas pasan porque pasó otra antes. Es decir, que una acción tiene consecuencias posteriores en el relato. Cuando yo puedo conectar esas acciones a partir de una relación causal, entonces son núcleos narrativos. ¿Sí? Son hechos principales del relato que hacen que otras cosas pasen después. Vamos a poner un ejemplo fácil, así queda todo un poquito más claro. Caperucita Roja, siempre los mismos ejemplos. Caperucita Roja, muy bien. En un pueblo muy lejano hace mucho tiempo vivía una niña que usaba una caperuza roja, una especie de capucha roja. Y que como la usaba tanto y todos en el pueblo ya la tenían vista con ella, la llamaban Caperucita Roja. Interrumpo. Esto que yo estoy diciendo, ¿tiene consecuencias posteriores en el relato? ¿Hace que pasen otras cosas después? Respuesta, no. Si Caperucita Roja hubiera tenido un abrigo de otro color, el relato no cambiaba para nada. El cuento se hubiera llamado Caperucita Verde, pero hubiera pasado exactamente lo mismo. Si Caperucita Roja hubiera tenido un guardarropas más amplio y entonces en el pueblo no la hubieran conocido porque siempre usaba el mismo abrigo y la hubieran conocido por otro detalle, le hubieran puesto otro sobrenombre y la llamaban la Pecosa o la Colorada, no importa, no influye para nada en lo que va a ser el desarrollo de la acción. Entonces eso no es un núcleo narrativo, ¿está bien? Es una catálisis. Así yo sigo contando el cuento. Resulta que una mañana la madre la llamó y le pidió que llevara un cesto de alimentos a la casa de la abuela que vivía del otro lado del bosque. Interrumpo de nuevo. Acá hay un núcleo narrativo, hay una acción principal. Este encargo de la madre ¿tiene consecuencias posteriores en el relato? Sí, definitivamente. Si la madre no la hubiera mandado a llevar ese cesto de alimentos a su abuela, Caperucita no se hubiera perdido en el bosque. Si no se hubiera perdido en el bosque, no se hubiera encontrado con el lobo. Si no se hubiera encontrado con el lobo, toda la acción subsiguiente no hubiera ocurrido. No tenemos cuento. Si yo saco cualquiera de esos elementos, como hay una relación de causa y consecuencia que los une con los demás, entonces la acción se interrumpe, no tengo cuento, no tengo acción subsiguiente, porque cada uno de estos elementos es consecuencia de otro anterior. Eso me permite reconocer que estos hechos son núcleos narrativos y los núcleos narrativos en orden cronológico son la secuencia narrativa del cuento o también llamado la historia del cuento, ¿sí? Es decir, lo que pasó en el orden en el que ocurrieron los hechos. ¿Está bien? Eso sería entonces la historia, lo que pasó. El relato va a ser cómo se cuenta eso que pasó. Y ese cómo se cuenta eso que pasó tiene un montón de variantes, porque yo ahí puedo introducir un montón de elementos en los que me permitirían contar de una manera diferente los mismos hechos. Va a tener que ver con las alteraciones cronológicas que yo puedo incluir en el relato, porque no es obligatorio que yo el cuento lo cuente tal cual el orden en el que pasaron las cosas. Puedo adelantar algunos hechos o puedo de repente introducir un flashback y contar cosas que pasaron hace mucho tiempo.
tengo la opción de narrar de acuerdo con los diferentes tipos de narradores, narrar en primera persona, narrar en tercera, hacer que narre uno de los personajes o que narre un narrador omnisciente. Cada uno de estos elementos va a hacer que el resultado, el cuento, sea distinto. No porque varíe la historia, porque los hechos que voy a contar van a ser los mismos, sino porque varía el relato. Es decir, varía la forma en que yo lo cuento. Todos estos otros elementos, las catálisis mismas, todos estos otros elementos que hacen que el cuento finalmente tenga su forma definitiva, ¿sí? Y que en muchos casos son los que le dan interés. Si no les resulta del todo claro, si no les resulta 100% claro, piensen en una cosa muy sencilla. ¿Vieron que hay gente que tiene gracia para contar chistes y gente que no? Como yo. Bueno. Uno se pregunta, pero si el chiste es el mismo, ¿por qué una persona lo cuenta y me hace morir de risa y otra persona lo cuenta y no me causa nada? Bueno, eso es el cómo contar la historia. Hay gente que sabe hacer que la historia resulte más atractiva, es decir, que los mismos hechos contados resulten más interesantes, más graciosos, más inmersivos. Tiene que ver con la forma. Y en la literatura la forma es casi, les diría, que el contenido, es el 100% de la historia. Bueno, más o menos, lo importante, que quede claro lo que son los núcleos narrativos y la secuencia narrativa. Para los contenidos que vienen más adelante, en tal caso, hacemos otro video, ¿sí? Listo. Espero que les haya quedado claro. Si no es así, si hay algo que quieran preguntar, me pueden preguntar por acá o me pueden preguntar por el Classroom, ¿sí? Listo, chicos. Nos vemos. Cuídense.